Esdras capítulo 1 a Ageo capítulo 1, pasaron 16 años y el pueblo no se había puesto a edificar la casa de Dios. El pueblo no había puesto manos a trabajar, para lo cual habían sido liberados. Déjeme decirle que usted y yo en Cristo también fuimos liberados. Yo no sé hace cuánto tiempo el Señor le liberó a usted. Yo no sé hace cuánto tiempo el Señor rompió su cadena. Yo no sé hace cuánto tiempo el Señor rompió su vicio. Yo no sé hace cuánto tiempo el Señor rompió su cárcel. El Señor rompió su tristeza. Yo no sé hace cuánto tiempo el Señor se le apareció a usted. Pero déjeme decirle que el tiempo que haya pasado, todos los que estamos aquí de una manera o de otra hemos experimentado la liberación en Cristo Jesús. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Ya no vivimos como vivíamos antes. ¿Por qué? Porque un día Cristo nos liberó. Un día Cristo rompió la cadena. Un día Cristo destruyó las acechanzas que el enemigo tenía en contra de nosotros. Todos hemos recibido una liberación en Cristo. Tal vez fue hace un año, tal vez fue hace 5 años, tal vez fue hace 10 años, 15, 20, 30, yo no sé hace cuántos años, pero lo que yo le quiero preguntar, ¿está haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera después de su liberación? ¿Está edificando lo que el Señor le dijo que edificara después de que fue liberado? ¿Sabe que usted y yo en Cristo recibimos un cambio de tiempo? Porque lo que antes era pecado, ahora es santidad. Usted y yo en Cristo recibimos una temporada de liberación. Lo que antes eran cadenas, ahora es la libertad de alabar a un Dios poderoso. Usted y yo en Cristo también hemos recibido bendiciones a causa de estar en Él. Y usted y yo tenemos un compromiso de edificar nuestra comunión con Él. ¿Para qué el Señor te liberó? ¿Para qué el Señor rompió la cadena? ¿Para qué el Señor te perdonó el pecado? ¿Para qué el Señor te hizo una nueva criatura? ¿Para qué el Señor hizo un cambio de tiempo en tu vida, en tu familia? Déjame decirte, puede haber muchas cosas, pero lo número uno para lo cual el Señor te liberó es para que empieces a edificar tu comunión con Él. Para que empieces a construir tu relación con Él. Yo te hablaba la semana pasada de activar tu fe, de que no te puedes activar si no estás conectado a la fuente de poder. Pero la fe tampoco se puede activar si no tenemos nuestras prioridades bien definidas. El pueblo llevaba el mandato de edificar la casa de Dios. Y la casa de Dios significaba mucho para el pueblo de Israel. El Salmo 27:4, el pueblo cantaba y decía: una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en su casa todos los días de mi vida. El templo era importante para el judío. El Salmo 122:1 decía: yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Esto refleja cuánto amor tenía el pueblo de Israel por el templo de Dios. Así que cuando regresaban a Jerusalén, lo número uno que tenían que hacer era edificar la casa de Dios. Si no había templo, no había relación espiritual con Dios. Si no había templo, no había lugar donde adorar al Dios Todopoderoso. Si no había templo, no había el altar donde encontrarse con la presencia de Dios. Pero llegaron a Jerusalén y lejos de edificar, cambiaron sus prioridades. Ageo llega 16 años después y tal vez Ageo esperaba encontrarse el templo edificado. Tal vez Ageo esperaba encontrar el templo levantado, pero cuando Ageo llega, ve que no hay nada, y en ese momento la palabra de Dios llega al corazón de Ageo, y en el versículo 4 del capítulo 1 de Ageo, Ageo lanza su profecía. Ageo lanza el celo de Dios a través de él y les dice: ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué tiempo es el que
a ustedes mismos, porque lo que había sucedido era que con los materiales que debían edificar el templo de Dios, empezaron a edificar sus propias casas. Y Ageo les dice: ¿de qué se trata todo esto? La casa de Dios está vacía, la casa de Dios está en ruinas, la casa de Dios está destruida, y ustedes tienen sus casas, sus mansiones, sus residencias bien edificadas. ¿De qué se trata? O servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos. Fue una predicación sencilla, fue una predicación práctica. Ageo no lloraba como Jeremías, Ageo no hacía poesías como Isaías. Ageo fue al grano y les dijo: Dios les dijo que edifiquen su casa, y ustedes se han encargado de todo menos de edificarle casa al Señor. Y Ageo empieza a predicarles y les dice: tenemos que cambiar prioridades. Tenemos que meditar sobre nuestros caminos. Tenemos que empezar a reflexionar y a pensar qué es lo que tenemos que hacer número uno en nuestra vida. Déjeme decirle, hermano, que para empezar a cambiar prioridades tenemos que identificar lo importante. Tenemos que identificar las cosas importantes. Déjeme decirle que hay cosas necesarias. Lo externo, lo de afuera es necesario. Una casa, la comida, el vestido, un carro, trabajo, diversión. Hay cosas necesarias que tenemos que tener. Un empleo, todo eso. Pero hay cosas más importantes, que son las cosas espirituales. ¿De qué te sirve una casa si no tienes un hogar? ¿De qué te sirve un trabajo si no tienes felicidad? ¿De qué te sirve el dinero acumulado en tu cuenta de cheques si no tienes salud para disfrutar de él? ¿De qué te sirve que hayas construido grandes cosas si no tienes una relación con Dios? El Señor Jesús decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si ha perdido su alma? Entonces, lo importante, mi hermano, no es lo de afuera. Lo importante es nuestra relación diaria con el Señor. Tenemos que empezar a edificar nuestra relación con Dios. Mateo 6:33, el Señor le dice a sus discípulos: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas serán añadidas. El pueblo de Israel se encargó de trabajar para sí. El pueblo de Israel no edificó la casa de Jehová. La casa estaba destruida. El pueblo se volvió apático. El pueblo se volvió perezoso. El pueblo se volvió un pueblo débil de carácter, débil de espíritu, y aunque sabían que había un Dios, no le adoraban como tal. Aunque sabían que existía un Jehová poderoso, no le adoraban como lo que él era. Ageo les empieza a decir: ustedes, en lugar de correr a la casa de Jehová, corren a sus propias casas. Porque la casa de Jehová era un lugar de refugio, era un lugar de protección, era un lugar de seguridad. David decía: yo quiero estar todos los días en los atrios de tu casa. Yo prefiero estar en tu casa diariamente. Pero este pueblo ya no se sentía seguro en la casa de Dios. Este pueblo ya no se sentía libre en la casa de Dios, y ahora corrían a sus propias casas. Yo te quiero hacer algunas preguntas en esta mañana, iglesia. ¿Qué es lo realmente importante para tu vida? ¿Qué es realmente importante para tu vida? La palabra del Señor dice que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Y ya que contestaste esa pregunta en tu mente, quiero lanzarte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estás edificando con todo tu corazón? ¿Qué es lo que te hace levantarte diariamente para edificarlo? Hay personas que se han propuesto edificar grandes empresas, personas que se han propuesto edificar grandes negocios y luchan para llevar